Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12 en nuestro programa Empleo en el Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca. Que nos quedan 2 horitas. Bueno, a mí me quedan algunas más. Bueno. Me quedan algunas más. Ya me lo ha recordado Teresa. Bueno, que no... Ha sido sin mala intención. Bueno, que no es un día cualquiera, aquí ninguno lo es, desde luego, porque siempre contamos historias muy interesantes y sobre todo muchas posibilidades, ¿no? Y muchas ayudas que tienen los estudiantes de la Universidad de Salamanca a la hora de enfocar su futuro profesional. Y en este sentido, en este programa nos vamos a desplazar hasta la Facultad de Geografía e Historia, o más bien la Facultad de Geografía e Historia se ha desplazado hasta la radio, ya que tenemos aquí a una representación de la misma, al vicedecano de docencia, Antonio Ceballos. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Que vamos a hablar de empleo. Yo creo que esto le puede sonar muy bien a un estudiante de la Facultad de Geografía e Historia, porque no sé si es de esas carreras que cuando los chicos dicen que la hacen, dicen los padres todavía, ¿por qué no estudias otra cosa? ¿Cómo está este tema de las salidas profesionales para los titulados, los egresados de la Facultad de Geografía e Historia? Yo puedo hablar con más propiedad del grado en Geografía, que es el grado en el cual desarrollo mi docencia. Soy profesor de Geografía en el área de Geografía Física. Y en nuestro caso, pues es un grado muy pequeñito, con pocos estudiantes en cuanto a ingreso. Tenemos una media en los últimos años de unos 10 estudiantes en primero, que hace pues una masa total en los 4 cursos de unos 40 estudiantes, que son futuros graduados, ¿no? Y eso nos permite pues un conocimiento personal de cada caso, en un contacto que suele ser íntimo desde el punto de vista pues de la relación con ellos y también su seguimiento pues académico profesional, y tenemos una información bastante objetiva de cómo es su experiencia una vez que abandona lógicamente la facultad. Y sí podemos un poco afirmar que a pesar de que somos un grado pequeñito y a veces cuestionado por ese hecho, tenemos una tasa de empleabilidad bastante alta. Los estudiantes suelen encontrar un trabajo, en muchísimos casos relacionados con la geografía, además en campos muy definidos y que yo creo que son campos que van a tener una oferta laboral pues en el corto o medio plazo, ¿no? Hablo fundamentalmente... Pues es que hace falta mucho conocimiento de geografía actualmente. Yo creo que cuando más crisis hay en el mundo, parece que se necesitan más geógrafos, ¿no? Pues toda la geopolítica, ¿no? De cómo nos ubicamos, creo que es importantísima la geografía. Estoy de acuerdo. Además, ahora hay algunas páginas web muy exitosas, el Orden Mundial, que fundamenta mucho el análisis en la cartografía, el análisis espacial de los problemas. Y esto, ya que lo preguntas, tiene un contraste muy marcado con la falta de visibilidad y el abandono que hay en la geografía en la secundaria, que es uno de los problemas que tenemos ahora mismo para promocionar nuestro grado en un nivel universitario. La situación crítica que te comento no solamente es exclusiva de Salamanca, todos los grados a nivel nacional pues tienen pues una tendencia decreciente, y nos estamos un poco reinventando, haciéndonos lógicamente útil en este contexto que, como bien comentas, es problemático y necesita un pensamiento crítico sobre el territorio que habilite al ciudadano para opinar de manera pues seria, objetiva, responsable. Desde luego. Fíjate que también, ilustrándome yo un poco al respecto, ¿no? Que hay una serie de profesiones que desde luego se presentan como muy atractivas y que precisamente necesitan de que la persona sea geógrafo, ¿no? Como analista espacial, ¿no? Con manejo de sistemas de información geográfica, detección, GPS, imágenes de satélite, o para la ordenación del territorio y el urbanismo, ¿no? Que yo creo que debería de haber más geógrafos en los ayuntamientos, quizás, ¿no? Sí, ahora mismo los perfiles profesionales están muy delimitados. Tenemos estudiantes egresados que están trabajando en la enseñanza, en la universitaria. Yo, por ejemplo, pues tengo un exalumno que es profesor titular ahora mismo en las Islas Baleares de geografía. También hay una oferta importante pues en la secundaria, y yo animo mucho a los estudiantes a este dinero si les interesa, porque yo creo que va a haber pues una oferta importante de plazas en los años próximos debido a las jubilaciones de una generación numerosa de profesores y profesoras con unas edades de 55 o 60 años que se están jubilando prácticamente de manera masiva. Y yo creo que va a haber pues una oferta importante en ese sentido. Y para las grandes empresas, perdona que te interrumpa, pero es que me lo he aprendido y me gustaría compartirlo con vosotros. Sí, claramente. El geomarketing, ¿no? También para las grandes empresas, porque ellos hacen estudios de mercado localizados geográficamente, ¿no? Precisamente para esas empresas privadas, para la comercialización de sus productos. Sí, ahora mismo hay una terna muy importante en la formación, sobre todo en el posgraduado, que sería pues sistemas de información geográfica, como bien comentas, el Big Data y también la inteligencia artificial. Yo creo que una persona que tenga una formación transversal en esas 3 cuestiones pues tiene ahora mismo
unas posibilidades enormes de trabajar en la empresa privada. Ajá. Y también en instituciones públicas. Bueno, ya te dejo hablar porque también querías comentarme algo No, más y te he parado ya por dos tenía veces. únicamente pues Antonio. eso, tener una serie de perfiles profesionales que son un poco los habituales Sí. en el seguimiento que estamos haciendo, ¿no? Ujú. Es la enseñanza, como te he comentado, en 2 niveles, Sí. en la secundaria y en la universitaria. Después también en la investigación, hay investigadores e investigadoras en centros de investigación punteros, por ejemplo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, tenemos una representación importante en aspectos de física, de humana. También, como bien decías, están muchos profesionales trabajando en la gestión oracional del territorio, en administraciones, en consejerías, en ayuntamientos, en diputaciones, con esa formación importante en las técnicas que comentabas. Y después también hay otras oportunidades muy a veces llamativas. No sé si la gente lo sabe, pero nuestro hombre del tiempo en Castilla y León es un estudiante del grado. Sergio Hernández Ramos fue una persona que yo le dirigí el trabajo fin de grado y que un día me lo encuentro en televisión presentando el tiempo, además con una gran maestría y fluidez, y creo que se ha consolidado. De hecho, lo trajimos hace 2 años a nuestra facultad para que hablase a nuestros estudiantes de esa perspectiva lógicamente laboral, y curiosamente ahora hay una chica que le está siguiendo también el campo de la meteorología, que también fue alumno nuestra. Fíjate, por lo tanto, las habilidades de comunicación, sí. Bueno, y ya aquí pido también a Teresa y a Carmen que intervengan, sí. ¿No? Porque esas habilidades de comunicación, yo creo que también cuando vosotras impartís los talleres o en ese seguimiento que hacéis constantemente, día a día, ¿no? De cómo ayudar al egresado de la Universidad de Salamanca, yo creo que esas habilidades de comunicación, por ejemplo, en las competencias, ¿no? En estos cursos de competencias que imparte el SIPE, yo creo que están bien delimitadas como importantísimas, ¿no? Está ahí en el top 10, ¿no? Siempre detrás del autoconocimiento, que ya sabes que soy una defensora de que los chicos se conozcan bien para poder luego llegar al mercado laboral. Claro. Pero sí que es verdad que la comunicación, además, dentro de las aulas la pueden entrenar a diario, porque sus profesores les piden que hagan comunicaciones, que hagan presentaciones de trabajos, de pequeñas investigaciones a nivel de docencia, que aprovechen esas oportunidades que luego, como ves, son muy útiles desde a la hora luego, de buscar desde empleo. Luego. Bueno, estamos hablando sobre todo de la carrera de geografía, Antonio, pero tú eres vicedecano de docencia de todo, quiero decir, de toda la facultad. ¿Por qué no nos hablas un poquito de nuestra facultad de geografía e historia? Está ubicada en el casco histórico, creo que además remozada hace pocos meses, o estáis todavía de obras ahora incluso. Estamos en la ampliación de un nuevo edificio. Hemos hecho las obras de conexión del edificio actual con el edificio nuevo, que va a ser un aulario fundamentalmente. Es un edificio que es un ala, que va a estar pues dedicado a unas aulas de tamaño grande, con un aforo importante, para un poco no depender de San Isidro. Y después algunos despachos, que hay departamentos que están pues en una situación bastante deficitaria en ese sentido. Entonces van a ser despachos y 4 aulas grandes, ¿no? Y hemos trabajado fundamentalmente en la conexión de ambos edificios, con una reforma de parte de la estructura del edificio actual, que ha facilitado que surjan nuevos espacios muy interesantes, tanto de ocio, pues zonas de expansión, como también zonas expositivas. Ahora tenemos en la facultad una zona expositiva para pues exposiciones de diversa naturaleza, que pues estará pues ya disponible para la comunidad pues dentro de poco tiempo. Y bueno, y el sitio, desde luego, qué magnífico sitio, en pleno casco histórico, que vistas, ¿no? Porque se ven las cúpulas de la catedral, de la clerecía, ¿no? Estáis ahí en una ubicación buenísima. Sí, estamos en pleno centro histórico, muy bien ubicados, lógicamente. Entonces, muchísima gente que pasa, a veces incluso turistas, pues entran en la facultad a ver un poco pues el aspecto que tiene, ¿no? ¿Y cuántas titulaciones? Yo no sé si solamente Geografía e Historia, creo que no, creo que hay más titulaciones. La facultad se ¿no? llama Geografía e Historia, pero tiene 5 titulaciones y después tiene también un doble grado. Entonces tiene pues el grado en Historia, el grado en Historia del Arte, el grado en Humanidades, el grado en Historia y Ciencias de la Música, el grado en Geografía. Y después tiene un doble grado que es Historia con Traducción Documentación. Qué interesante también la historia con la traducción y la documentación. Sí. ¿Y como cuántos estudiantes podemos encontrar ahí cada curso académico? Pues vamos a ver, yo te hablo un poco de primero, me pueden bailar lógicamente las cifras, pero ahora mismo en geografía tenemos unos 10-12 en primero, después en arte pueden ser una cifra superior a los 70 estudiantes, en música puede haber 25-30, después en humanidades la cifra suele estar en torno a los 20 y tantos, y finalmente historia suele sobrepasar siempre los 100. Entonces tenemos un grupo pues numeroso en primer curso. Más de 200 estudiantes, ¿no? Sí, porque además nosotros buscamos desde el equipo de Canal y en los planes de estudio una cierta identidad de centro.
Entonces, la ventaja que tienen nuestros grados, que tienen una formación básica compartida. Entonces, eso le da una cierta unidad a la facultad y también un conocimiento de los estudiantes entre sí. Comparten muchas asignaturas en esa formación básica, aunque después ellos, lógicamente, vayan ramificándose en los planes de estudio concretos de cada grado. Entonces, sí existe, que eso lo perseguimos mucho en nuestra facultad, que haya un sentimiento de adhesión al centro, tanto lo que es el contenedor como lo que se contiene, ¿no? Entonces, sí nos interesa mucho ese aspecto. Oye, lo que sí tenemos conocimiento también de otro máster, que este es muy famoso aquí en la radio, que son los de gestión del patrimonio, creo que también se imbrinca ahí en la Facultad de Geografía e Historia. Hay al menos hay 3 másteres que yo recuerde. Hay uno que está vinculado lógicamente a Historia, estudios avanzados en Historia, hay otro vinculado a la música y después el que comentas, que es un máster que siempre es muy reconocido en los rankings que hay de reconocimiento en el mundo y que siempre suele tener pues una demanda superior a la oferta. Entonces, todos los años siempre hay que hacer un proceso de selección de los estudiantes que solicitan hacer ese máster. Y estudiantes llegados de todos sitios, ¿no? Yo conozco sobre todo a los del máster y, bueno, tenemos, por ejemplo, de Latinoamérica muchísimos. Alguna vez también he conocido a algunos que han venido de Oriente, de Asia Oriental. O sea que es un máster que tiene estudiantes de todos los lugares. Imagino que sucederá también un poco así con los grados, ¿no?, que se imparten. Sí, ahora mismo en los últimos años ha habido un poco de decaimiento de las cifras de estudiantes Erasmus en los grados, pero siempre pues tenemos un porcentaje importante, ¿no?, de estudiantes. A lo mejor pues Erasmus puede haber un 10% en algunos grupos y también tenemos una afluencia importante de estudiantes asiáticos. Cada vez es mayor la presencia de estudiantes orientales, fundamentalmente chinos, que estudian lógicamente en nuestros grados. Muy bien, bueno, pues yo creo que tiene un patrimonio importantísimo también en cuanto a ese origen, ¿no?, de los estudiantes que realizan las carreras allí. Vamos, si te parece, ya con lo que es un poco el tema fundamental, ¿no?, de este programa de hoy, que es la inserción profesional de estos estudiantes, que en muchos casos empiezan ya con las prácticas. No sé si nos puedes ilustrar si estas carreras tienen prácticas, si no suele ser así, qué posibilidades ya, incluso cuando se está estudiando, hay de plantarse ya ante el mundo de la empresa. Nosotros en el caso de la geografía, por su carácter aplicado en el territorio, pues cuando hicimos la reforma del plan de estudios, creímos necesaria introducir una asignatura que fueran prácticas externas, que tiene pues un cómputo de créditos que son 12, ¿no? Entonces una asignatura que está ubicada pues en cuarto curso, que es lógicamente obligatoria y necesaria para tener el título de graduado. Y lo que hacemos es el propio departamento, hay un profesor o profesora, según el curso académico, que se dedica a este cometido, pues gestiona todo lo que es el proceso burocrático de las prácticas y facilita realmente al estudiante que las realice, ¿no? Entonces todos los años tenemos una oferta importante para que ellos prácticamente casi a la carta pues los coloquemos entre comillas donde ellos un poco desean. Ahora, por ejemplo, he llegado muy justo de tiempo, estaba tramitando una práctica de un estudiante que quiere hacer en el mes de julio su práctica en el Parque Natural de Salbufera, en Mallorca, y estamos ahora gestionando pues el convenio que hay que hacer entre la universidad y el propio Espacios Naturales de Baleares. O sea que tenemos vinculación con numerosas instituciones, claro. No solamente se hacen las prácticas aquí en Salamanca o en los alrededores, sino hasta en Mallorca, ¿no? Muchos estudiantes buscan hacer las prácticas durante el periodo vacacional para hacerlo lógicamente compatible con el curso. Estudiantes, por ejemplo, que van a pasar el año que viene a cuarto, la hacen en el verano que transcurre de tercero a cuarto, es una práctica habitual. Y solemos facilitarles que las hagan en lugares próximos a su lugar de origen, para que puedan pues realizarlas y ya tenerlas amortizadas. Sí. En este caso concreto es un chaval que es de Baleares, y hablando con él yo tengo contactos con algunos psicólogos biólogos de Baleares y le propuse, digo, tienes esta opción, le gustó y estamos ahora un poco tramitando el convenio, a ver si conseguimos tenerlo listo para que en julio las pueda realizar. Claro, y no sé si ese paso de las prácticas ha sido el primer paso en muchas ocasiones ya para que el estudiante, digamos, se vincule con esa empresa. No sé si tienes conocimiento, ¿no? Por otros años, ¿eso suele suceder? ¿Se da en algunas ocasiones? Muy puntuales, pero sí ha habido algún caso de persona que después ha tenido una proyección laboral en la empresa, institución donde ha hecho las prácticas, ¿no? Pero suele ser más un entrenamiento y un conocimiento pues del mundo laboral. Es un poco lo que perseguimos, que tengan esa experiencia más allá del aula, de lo que es el contacto con una responsabilidad, con unos horarios, unos compañeros de trabajo, un proyecto que hay que realizar y lógicamente unos objetivos también, y que tenga esa experiencia, ¿no?, de trabajar en otro ámbito que no es el académico, ¿no? Y conseguimos un poco que tengan esa experiencia. Cuando siempre organizamos unas jornadas de exposición, ellos exponen su experiencia al resto de estudiantes
y también un poco comentamos su rendimiento. Ellos tienen un tutor, digamos, vinculado a la empresa, institución, y un tutor académico. Entonces, la evaluación de la práctica es fruto del balance que hace el estudiante, un autoinforme, después la valoración del tutor académico y del tutor, lógicamente, de la empresa. Y todo eso los ponemos siempre de cara pues al resto de los estudiantes, sobre todo los jóvenes, los más jóvenes, primero, segundo, tercero, para que vean un poco esa experiencia. Y siempre ellos valoran mucho ese contacto con el mundo real, entre comillas, ¿no? ¿Y en qué ocasiones se les habla a los estudiantes de todo esto? No sé si ya desde el primer curso se les va metiendo en materia, se les va poniendo en la cabeza, ¿no? Que algún día van a ser egresados, que van a tener que vincularse al mundo laboral. No sé si eso ya desde que llegan con 18, ¿no? Que entrarán con 18 más con 18, o menos, ¿no? Cuando acaban la PAU, pues lógicamente llegan con 18, son 4 años de 18 a 22, el periodo formativo, siempre que sean estudiantes, lógicamente, pues de la promoción. También tenemos estudiantes de vocación tardía, ¿no? Que se incorporan pues ya mayores pues a estudiar geografía u otros grados. Y fíjate, ahora mismo tenemos, en relación con lo que preguntas, unas jornadas sobre inserción profesional, donde invitamos a todos los estudiantes de los 4 cursos a que asistan a una serie de charlas que las imparten antiguos estudiantes que ahora están trabajando en diferentes facetas, ¿no? Entonces, es un poco compartir la experiencia. ¿Cuándo van a ser las jornadas, Antonio? Pues las jornadas te lo digo ahora mismo, el 7 de abril. ¿El día 7 de abril? Este abril van a ser las jornadas, las inauguramos a las 18 horas y hay una mesa redonda sobre experiencias y trayectorias profesionales de graduados en geografía y un posterior coloquio. Entonces, este año, si te comento el cartel, es María Aránzazu Martín Antona, que es profesora del Departamento de Geografía e Historia del Instituto de Educación Secundaria Francisco Salinas. Claro, porque una de las salidas profesionales, supongo que es siempre la educación, ¿no? La enseñanza, ¿no? Sí. Nosotros ahora eso también lo vendemos no solamente en lo que es el grado de geografía, sino el grado de los grados de la facultad, porque esa formación básica que yo te comentaba, que es común a todos los estudiantes, les habilita para después, en ciertos campos, ser muy competentes a la hora pues de trabajar en la secundaria, ¿no? Tienen pues un nicho amplio, que pueden dar clases de geografía, de historia, de humanidades, de idiomas, de filosofía, de arte, de música, etcétera. Tienen un abanico formativo muy amplio. Y en una profesión además tan estupenda y tan respetable y tan relevante, ¿no? Como es el tema de la educación, ¿no? Sí, de hecho, que a veces lo tendemos a minusvalorar un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí, que la educación es muy importantísima, además en el contexto actual. Nosotros queremos ahora mismo que la gente tenga un pensamiento crítico fundamentado en el conocimiento, que sean ciudadanos y ciudadanas que cuando opinen de un tema lo hagan desde el conocimiento profundo, no desde lo que leen en 4 referencias superficiales. Eso para nosotros es un valor añadido fundamental, aparte que sean personas muy cualificadas desde el punto de vista técnico en sus campos respectivos. Yo supongo que cada vez tienen que estar más cualificadas. Yo creo que este tema de la inteligencia artificial lo que está haciendo, yo creo que lo está haciendo ya, ¿no? Que la persona que se dedica a la docencia tiene que estar más cualificada todavía, ¿no? Porque muchas cosas ya con la inteligencia artificial ahí están, ¿no? Pero la figura del profesor necesita también de una formación, ¿no? En ese sentido. Sí, ahora estamos todo el profesorado formándonos en inteligencia artificial. Ahora estamos demandando cursos de formación que nos habilite para ser, lógicamente, conocedores de esta nueva herramienta, que hay que verla en términos positivos, como una oportunidad. Hay gente un poco, pues, frontalmente opuesta, ¿no? al uso de esta herramienta en el aula, pero yo creo que es un proceso que es inevitable, como fue inevitable en su momento las calculadoras para hacer operaciones de álgebra. O la máquina de vapor, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no? Que también el procesador de texto o Internet, ¿no? Que parecía que era el acabose y al final pues han sido técnicas complementarias. Bueno, estábamos hablando entonces de las personas que van a venir a esas jornadas de salidas profesionales, pero antes me gustaría también que participaran ya Teresa, Carmen. Estoy yo protagonizando todo el tiempo, ¿no? De este programa de empleo. Estamos aquí en un mano a mano, Antonio, y bueno, yo creo que el SIPE ha tenido que ver mucho precisamente también en estas jornadas de salidas profesionales, que no sé, Teresa, Carmen, si es la primera vez que se realizan en la Facultad de Geografía e Historia. A ver, lo que es en el marco del Plan de Empleo y Emprendimiento, que bueno, estaba Carmen, que la notaba yo que estaba muy bajita esta mañana y ahora lo había muteado, aquí la tenía marginada. No me quieres dejar hablar hoy. Nada. Bueno, pues te comentaba que
desde lo que es la Facultad de Geografía e Historia, a nivel interno, ellos llevan mucho tiempo haciendo pues, diferentes actividades vinculadas con, pues eso, promocionar salidas profesionales, promocionar el grado, pues como te ha explicado Antonio muy bien, que nosotras encantadas de escucharos, porque se aprende muchísimo y yo ahí voy tomando ya notas. Pero lo que es dentro del marco del plan de empleo y emprendimiento con la facultad, digamos que sí es un poco la primera vez que se organizan dentro de ese marco, ¿no? Y así esperamos, bueno, pues que sigan organizándose durante mucho tiempo, porque yo creo que además el marco de hacer las jornadas en el plan de empleo y emprendimiento de la facultad, al final viene muy bien porque tiene un marco institucional. La facultad lo puede incluir en sus memorias de verificación de los grados, que bueno, pues para temas administrativos, que eso siempre viene muy bien. Yo creo que lo que ha contado Antonia además es muy interesante, ¿no? Que vengan antiguos estudiantes de la facultad o profesionales en activos que han estudiado el grado en geografía para contarles a estos estudiantes que hay opciones dentro del mercado laboral, que está la enseñanza secundaria con la primera invitada que tienen, pero que está los sistemas de información, que hay otra persona también de la empresa Minsight, técnicos de medio ambiente. Quiero decir que para nosotros lo importante es, primero, la complicidad que tenemos con la facultad, que he de decir que es buenísima con este equipo de canal, con el otro también. No hemos tenido ningún problema. De hecho, este año organizamos en el mes de abril, la facultad tiene 3 jornadas, ¿no? Ya segmentadas por grados, que a nosotros nos parece muy interesante, porque aunque tienen un tronco común de asignaturas, pero bueno, sí que luego es verdad que en grupos pequeñitos estas sesiones también funcionan muy bien, pues porque los chavales están como menos intimidados a la hora de preguntar. Lo que ha dicho Antonio a mí me parece muy importante. En el grado de geografía es un grado muy familiar. A mí me parece que en una universidad pública que tengas ese trato eso cercano, es un lujo. Eso a mí me parece un lujo. Eso, ¿no? Es un lujo de los lujos. Que tu profesor te vea por el pasillo, sepa tu nombre, tu apellido, ¿qué te pasó ayer? ¿Qué te pasó ayer? Si tienes un mal momento, sabes que puedes contar con ellos, ¿no? A mí eso me parece que es un lujazo, ¿no? Y yo pues creo que hay que felicitar a la facultad por conseguir ese nivel familiar que tienen. Yo he sido estudiante en la universidad y he pasado muchas horas en la cafetería de Geografía e Historia, y es verdad que existe ese ambiente. Esa facultad es de estas facultades que tienen ese ambiente de facultad todavía, ¿no? Que lo han recuperado incluso después del COVID, que fue muy difícil, la gente no quería salir de casa. Pues bueno, no me quiero ir mucho del tema, pero sí son las primeras jornadas en ese marco. Creo que son muy interesantes, creo que pueden los estudiantes aprender muchas cosas. Sobre todo es que hay muchísimo desconocimiento, ¿no? Incluso para una persona de cultura media, esto de desarrollador de sistemas de información geográfica, es que suena todavía como a otro mundo, pues ¿no? Y realmente además, será el día a día, ¿no? Sí, de la geografía. Pero Antonio además ha dado la clave, y es cuando tú le preguntabas, y los papás todavía le dicen, dedícate a algo que tenga futuro, ¿no? Una de las cosas que yo creo que Antonio, puedes corregirme, que pasa con la geografía y con la historia en la secundaria, es que se perciben como asignaturas es que hay mucho que estudiar, ¿esto para qué sirve? Porque tú llegas a casa y tu padre dice, bueno, pero es que eso total no vale para nada, ¿no? Yo he de decir que mi padre no, porque la geografía para él era vital. Es un señor que tiene 80 años y sabe todos los ríos de España, ¿vale? Es que es importantísima la geografía. Claro, entonces ya desde la secundaria se percibe como que esto... bueno, pues no va a ir a ningún sitio, porque total, ¿para qué necesito yo saber dónde está Bilbao? Fíjate los americanos que no saben nada de geografía y lo que están haciendo, ¿no? Claro, si la conocieran un poquito más. Pero porque probablemente en sus equipos de trabajo sí tengan gente que sabe de geología, que sabe de geografía, que sabe de un montón de disciplinas. Que sabe dónde están las materias primas, por pues ejemplo. Es que, claro, la geografía tiene muchísimos campos. Yo la primera que desconoces, ¿no? Cuando hablas con ellos, cuando vas a jornadas de este tipo, pues... te das cuenta, nosotros tenemos una geógrafa en nuestro equipo de trabajo, ¿no? Sí. Te das cuenta que tienen una serie de habilidades que se desconocen, ¿no? Tienen una capacidad analítica brutal. O sea, es espectacular. Si me permitís, mira, en los últimos años hemos tenido una serie de desgracias en nuestro país, catástrofes naturales. Hemos tenido la erupción de La Palma, hemos tenido la Dana en Valencia, hemos tenido también... recientemente pues las lluvias torrenciales en Grazalema, etcétera, ¿no? Y siempre que intervenía pues algún científico o científica en los medios de comunicación, televisión y prensa,
Si nos fijamos en la afiliación de esa persona, no te exagero, en un 75-80% eran geógrafos, geógrafas. Creo que también cuando la erupción del volcán, creo que además, no sé si había algún grupo de investigación, precisamente en la Facultad de Geografía e Historia, que dieron unas pautas, creo recordar algo de eso, y que llegó hasta la administración y creo que en el órgano autonómico de Canarias creo que se llevó ese informe. Allí Creo que estuvo la Universidad de trabajando, Salamanca ha participado y sí, supongo que era de la Facultad de Geografía a e lo mejor Historia. geólogos, Eran geólogos, sí. geofísicos, sí. Ahí únicamente intervinieron fundamentalmente entre los científicos y científicas, geólogos, geólogas, geógrafos, geógrafas, fundamentalmente, Sí. ¿no? Y visualizó muchísimo la geografía ese tipo de circunstancia. En Estados Unidos, por ejemplo, muchísimo trabajo que se hizo en las Torres Gemelas a la hora pues de gestionar la catástrofe lo hicieron los geógrafos, a través de una serie de herramientas que informaban a los equipos de recuperación de restos orgánicos de las personas, de cómo era la topografía de los escombros y la temperatura de los escombros para, lógicamente, dirigir los equipos de rescate de restos. Así que siempre, por desgracia, parece que son las catástrofes la que un poco nos ponen en el punto de mira, ¿no? Pero tenemos una capacidad de servir a la sociedad enorme, ¿no? Por lo que comentaba también Carmen, esa transversalidad que te la da la carrera, ¿no? Un geólogo sabe muchísimo de su campo, un botánico de su campo, pero la relación que puede haber entre litología y una planta la ve muy bien el geógrafo, ¿no? La interpretación un poco del paisaje, de lo que tiene delante. Sí. Y en ese sentido, pues yo creo que somos profesionales necesarios y útiles para la sociedad. Yo no sé, cuando yo estudiaba la geografía la elegían sobre todo los chicos, yo no sé si sigue pasando todavía así, Antonio. Sí, la pregunta es interesante. Yo tengo la percepción de que todavía hay un componente lógicamente importante, un sesgo lógicamente de género en el grado. Ahora mismo, si te doy una estadística, estamos en un 30-70. Todavía pues hay muy pocas chicas, por la razón que sea. Entonces ahora tenemos mucho más chicos que chicas. Eso ha sido una constante. Bueno. Sobre todo en los últimos años. Yo recuerdo grupos más numerosos donde había más chicas, pero en los últimos años pues hay más chicos que chicas. Desde luego, pues bueno, que también que se interesen, ¿no? por la geografía, porque al final es muy bonita la geografía. A mí me gustaba mucho la geografía humana, Antonio. Sí. Que ya eso lo dábamos en el BUZ, no sé si era el tercero de BUZ o ya estábamos avanzadillos y me parecía magnífica la geografía humana. Sí, nosotros trabajamos un poco en el acoplamiento de todo, ¿no? Yo también ahora hay de una geografía general donde también hablo de temas de humana desde un punto de vista más alternativo, ¿no? Viendo índice de desarrollo, relación entre demografía y desarrollo, etcétera, que son cosas muy sugerentes con un apoyo cartográfico y si la geografía humana pues tiene pues una demanda importante. Que hace poco hice un test en mis estudiantes de historia, que era un test con 100 estudiantes y prácticamente el 60% tiene la predilección por la geografía humana. Es que es muy bonita, incluso para las personas que no les gusta la geografía, la humana sí gusta, ¿no? Sí, sí. Bueno, y no sé qué me podéis comentar más en torno a estas jornadas, Teresa, Carmen, algo que hay que inscribirse, ¿cómo se hace? Hay que Elena, ya siempre. sabes que hablando de jornadas, de SIPE, de pasaporte... ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo se inscriben las personas? Porque además esto es a la vuelta justo de Semana Santa. Es justo el día 7 que volvemos, ya tenemos bastantes personas inscritas, yo creo que había ya unas 20. Es en la página web de empleo.usal.es/pasaporte, porque esta actividad computa para el pasaporte de los estudiantes. La inscripción es muy sencillita. La primera vez, si no es usuario del SIPE, bueno, pues te va a pedir nombre, apellidos y correo electrónico, poco más. Y una vez que te has dado de alta, ya entras a través del IDEUSAL. Y además, bueno, pues en tu perfil puedes ver cómo va tu pasaporte, si has las jornadas de geografía, pero si quieres hacer otro tipo de talleres más transversales, bueno, pues también ahí los puedes ver reflejados. Y es por la tarde la jornada, a las 6 de la tarde. Empieza a las 6 y acaba a 7:30, si no recuerdo mal, ¿vale? Bueno, yo creo que esto también abre el abanico para que muchas personas puedan asistir. Parece que por la tarde hay quizás menos obligaciones y es además es más fácil, que el ¿no? planteamiento es interesante, o sea, es una jornada que no es muy larga, es una jornada muy vinculada a lo que es salidas profesionales, son personas que están en activo, en un ambiente que es su casa, porque es en la facultad, en la sala de grados. Efectivamente. ¿Y todos ellos son egresados de nuestra facultad, Antonio? Al menos 2 sí. Aranzazú Sí. que Yo, por está ejemplo, en el IES a Francisco quien Salinas. conozco porque fui profesor suyo es Agustín. Agustín, que es desarrollador de sistemas de información geográfica. Agustín Fernández.
Y Sí. Carlos, tenemos también a un técnico de medio ambiente y Efectivamente. coordinador del área de acción climática y transición justa. Pues hasta ese punto también es necesario un geógrafo. Carlos Morales de Frías, que viene de la UGT de Castilla y León. Sí. Muy bien, bueno, pues yo creo que podemos concluir aquí, si no tenéis alguna información Pues sí, más que darnos. quiero Aunque dar- yo tenía una curiosidad, Sí. todavía no hemos Pero terminado. tengo que daros una información Por- también. vale, y después ya para cerrarnos cuentas, porque hablabas también de que hay otro perfil de estudiantes, de personas que ya tienen una determinada edad, Sí. que terminaron la carrera en su tiempo, pero Sí. que les interesa ahora de nuevo volver a las aulas. ¿Hasta qué punto, en qué volumen están llegando esos Vamos a nuevos ver, estudiantes? las personas Porque mayores creo que la Universidad de la Experiencia Sí. también tiene preferencia por la Facultad de Geografía e Historia. Sí. Muchas de las conferencias se hacen ahí. Sí, porque ellos les traen mucho los temas que se imparten en la propia facultad, ¿no? Además son estudiantes muy agradecidos, muy motivados. Entonces, dentro del grupo de personas mayores, entre comillas, pues hay dos perfiles, ¿no? La persona que opta por la Universidad de la Experiencia, que es un grupo mayoritario, muy numeroso, casi invasivo, ¿no? De las aulas por las tareas, además gente muy motivada, muy hiperestimulada por aprender. Y después tenemos otro perfil que es de gente que quiere estudiar el grado convencional, es decir, que ya mayor, pues quieren estudiar el grado en historia, en geografía, etcétera. Entonces son estudiantes muy motivados, gente que va con muchísimas ganas de aprender, y creo que son muy útiles porque, como en tantas de la geografía humana, hemos tenido debates, por ejemplo, sobre políticas demográficas este año, y era muy interesante la perspectiva intergeneracional, es decir, cómo un chaval o chavala de 20 años pues tiene una visión del mundo radicalmente diferente a una persona que tenga 55, 60, 65. Y después suelen valorar mucho ese intercambio de puntos de vista de diferentes generaciones, ¿no? Entonces yo creo que es gente que es muy bienvenida, ¿no? En las aulas. Y que aporta mucho, desde luego. Aporta muchísimo, sí. Ujú. Y esa última información que nos querías Bueno, comentar. era que un no- poco para realzar de lo que estamos hablando. El equipo de Canal hemos hablado que el año que viene queremos organizar un día en el calendario lectivo, un día en el cual no va a haber clases porque va a haber una macrojornada sobre estos temas. Queremos hacer una jornada de un día de duración, al menos de medio día de duración, pero que tenga pues un contenido muy importante, que se busque en varios bloques lo siguiente. Un primer bloque, la identidad de facultad, es decir, salidas profesionales, experiencias que sean compatibles con todos los grados, y después que haya ya sesiones específicas para los diferentes grados. Y para enfatizar un poco la importancia de esa actividad, pues queremos incluso dedicar un día, ya veremos cómo ajustamos el calendario para no perder clases, dedicada a esa actividad. Ujú. Pues estaría muy bien, desde luego. Iba a ser la última aportación, pero es que te tengo que contar otra cosa también. El tema de la investigación, porque también somos conscientes aquí en la radio, porque llevamos con un programa de investigación de jóvenes investigadores, que ya se han hecho un poco más mayores, por cierto, porque ya son varios años de emisión del programa, que también hay investigación muy relevante desde la Facultad de Geografía e Historia. Estaba pensando en prehistoria, estaba Sí. pensando en historia medieval, que tenemos investigadores de primer nivel. Quiero decir que también está ahí en paralelo, ¿no?, esa carrera investigadora que se puede seguir y que también propicia de alguna manera a la propia facultad. Sí, en nuestra facultad hay grupos punteros de investigación en sus campos, ¿no? En prehistoria, en historia medieval, por ejemplo, que has citado. Yo hablo con mucha prudencia porque me gusta únicamente hablar de lo que conozco, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues ahora he estado un poco colaborando puntualmente con prehistoria, en un aspecto puntual del yacimiento de Sega Verde, ¿no? Sí. Y tienen un proyecto pues muy interesante al respecto. Y al menos en nuestro departamento tenemos pues investigaciones muy útiles para la sociedad y punteras, ¿no? Hay una línea de investigación sobre los incendios forestales, que es un tema de candente actualidad. Después muchos compañeros trabajan en colaboración con la Junta en lo que son diagnósticos de cómo es la población en nuestra comunidad autónoma, diagnósticos demográficos, un poco la dinamización de espacios rurales vacíos o vaciados, como queramos decir, y también hay otros investigadores en tecnología de los alimentos, etcétera. Entonces, sí, realmente pues tenemos un abanico importante de investigación. Qué potencia, además, de investigación y qué temas, ¿no? Que son temas candentes, ¿no? Y que se necesita investigar mucho en esos asuntos. Pues ha sido un placer, desde luego, conocerte, que estés esta mañana abriéndonos todas estas vías, ¿no?, de todo lo que es la Facultad de Geografía e Historia. Antonio Ceballos, vicedecano de docencia, y también, por supuesto, las gracias a nuestras compañeras que lo hacen posible, a Teresa Gutiérrez Bueno, a Carmen Lozano, muchísimas gracias a ambas. A ti, Elena. Y lo que queda, yo creo que nos queda una cosa importantísima también por mencionar, que es felices vacaciones de Semana Santa. Igualmente, Y para todos. Y nos escuchamos a la vuelta. A Y la además vuelta, con sí. mucha actividad ya el propio día 7 con estas jornadas de orientación laboral y salidas profesionales en la Facultad de Geografía e Historia.
Muchas Un gracias, abrazo Elena. para Un los abrazo, tres. Elena. Gracias. Gracias. Antonio. Vale, gracias. Hasta luego. Si quieres saber más sobre el empleo y la inserción profesional, nos puedes escuchar todos los jueves a las 12 en nuestro programa Empleo en el Mirador, con el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca.